Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Estuvimos estudiando durante todo este trimestre un hermoso material, ya estamos en la semana 11, así que imagino que estás tomando todos los recaudos necesarios para poder tener tu material para el trimestre que viene. De paso, aprovecha, estamos en época de suscripción, sería bueno que ya vayas viendo que tengas tu folleto el año que viene. Ahí ponete en contacto con la persona que corresponda. Bueno, el tema de esta semana fue primero lo primero y hablamos sobre mayordomía, ese aspecto tan importante de la vida del cristiano, pero que a veces lastimosamente es colocado en segundo plano. Malaquías capítulo 3, versículos 7 al 12 tiene unas palabras muy duras para los hijos de Dios. El Señor inclusive llega a decirles que ellos le han robado en sus diezmos y en sus ofrendas. Pero por favor, seguí mirando el video. No es que vamos a empezar a tirar piedras acá, al contrario, lo que queremos es aclarar algunos puntos muy importantes relacionados con los diezmos y las ofrendas. La lección comenzaba con la historia de esta señora que voy a tener que leer su nombre porque es muy complicado, que era Meropi Hika. Ella vivía en Albania, un país que durante mucho tiempo fue comunista y en donde no se podía predicar ningún tipo de evangelio. Allí ella recibió el mensaje de salvación, la persona que le predicó tuvo que ir presa inclusive después por ello, y se nos cuenta que ella tenía 3 sueños bien interesantes. Tuvo que esperar 50 años para cumplir el primero, que fue bautizarse. Su segundo sueño fue ver construido un templo. Lastimosamente ella no pudo ver cómo se inauguraba esa iglesia en la ciudad de Tirana en 2017. Pero el tercer sueño sí lo pudo cumplir, que era justamente devolver sus diezmos y sus ofrendas, que ella guardó en latitas de comida durante 46 años, con el sueño, con la esperanza de algún día poder entrar en contacto con una iglesia adventista y de esa manera poder devolver parte de lo que Dios le había dado. Esta semana nosotros hablamos de algunos aspectos bien interesantes que tienen que ver justamente con el porcentaje bíblico al que se refiere Dios cuando habla de diezmo, el lugar bíblico a donde se tiene que enviar esto, el propósito bíblico para estos diezmos y estas ofrendas y la manera bíblica en la cual nosotros tenemos que cumplir fielmente con esta parte. Bueno, sobre eso vamos a seguir conversando en este resumen. La Biblia enfoca todos los aspectos de nuestra vida, así que necesariamente también tiene que hablar de la parte financiera, de los recursos que necesitamos para nuestra subsistencia. Sorprendentemente, a lo largo de la palabra de Dios nosotros encontramos consejos, orientaciones, también algunos mandatos que es bueno tener en cuenta. Jesús, por ejemplo, en sus parábolas y en sus sermones habló bastante sobre las riquezas. De repente encontrás a un Pablo que te habla acerca del valor de las cosas y de la necesidad de no entrar en deudas, por ejemplo. También se hablan de bendiciones materiales. Claro, aquí tenemos un pequeño problema porque últimamente han surgido algunas personas que hablan de un evangelio de la prosperidad y toman ciertos versículos diciendo como que Dios tiene la obligación de darte tal o cual cosa, nada más lejos de la verdad. Quienes estamos obligados a devolver a Dios parte de lo que Él nos dio somos nosotros. No lo decía la lección, pero necesitaba hacer esta aclaración hablando justamente de esta teología de la prosperidad. Quiero leerte algunas partes del folleto porque estaban muy buenas. Las finanzas, son parte integral de nuestras vidas y Cristo usa este elemento común del dinero para transmitir el mensaje del evangelio. Pero el llamado que hay para entregar los diezmos y las ofrendas tiene que ver más bien con la construcción de un carácter cristiano, con la necesidad de vencer la codicia, de repente vencer el egoísmo y la necesidad también de aprender a ser dadivosos y de dar a otros, así como nosotros también recibimos. Tenemos que dejar algo bien claro: Dios no necesita tu dinero. El Señor te da apenas la oportunidad de que vos crezcas como persona y aprendas a pulir ciertas carencias o falencias que tiene tu carácter. Todos nosotros tenemos un carácter egoísta de manera nata. Bueno, este sistema de la mayordomía nos ayuda a vencer justamente esas características egoístas. Ahora, el Señor se refiere a 2 tipos de donaciones financieras en su palabra. Tenemos por un lado los diezmos y por otro lado las ofrendas. Nosotros hoy nos enfocamos más en los diezmos, porque vemos ahí, por ejemplo, en Levítico capítulo 27, 30 al 32, que el Señor le adjudica 2 palabritas o 2 conceptos a este tipo de donaciones. Primeramente es el 10%, es 1 de cada 10. Por otro lado, Él dice que esto es santo. ¿Sí? Es algo apartado para uso divino. Esa definición seguramente ya la escuchaste muchísimas veces.
A lo largo del Antiguo Testamento encontramos a varias personas grandes de la fe que dieron sus diezmos. Tenés a un Abraham, por ejemplo, que después de librar a Lot, le entrega inclusive esto al rey de Salem, a Melquisedec, los diezmos de todo lo que había ganado o había recibido en esa batalla. Después tenés, por ejemplo, un Jacob, que luego del incidente en Betel dice, no, yo voy a hacer un pacto con el Señor y de todo lo que el Señor me bendiga, yo voy a dar el 10%. Y acá está la clave de todo lo que Dios te da. Nunca es al revés. Por favor, no olvides esto. Ni vos ni yo podemos comprar las bendiciones de Dios. No podemos decirle, Señor, te doy tanto y vos dame tanto. Eso no funciona de esa manera. Tampoco podemos decir que porque yo doy mis diezmos y mis ofrendas, yo estoy un poco más salvo que el resto. Acordate que ninguno de nosotros puede hacer nada, absolutamente nada por salvarse. Jesús hizo todo lo necesario. El diezmo y las ofrendas no tienen que ver con salvación, sino más bien con adoración. El alfolí es el lugar correcto, decía la lección. Ahora, te soy bien sincero, yo toda la vida creí que el alfolí era la bolsita que pasaba el diácono el sábado a la mañana para recoger el diezmo y la ofrenda. Había sido que eso estaba totalmente equivocado. En la Biblia se nos habla del alfolí como un lugar, y este lugar, según Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 al 14, era el lugar que Dios designó. Podríamos hablar en un primer momento, del santuario que estaba ahí en el desierto, que luego se colocaría en algún lugar especial ya en Israel cuando hubieran entrado a Canaán, pero luego tenemos también las diversas fases, por decirlo, del santuario, ¿no? El templo que construyó Salomón y que luego, los diversos templos que hubieron. Entonces, según los que nos cuenta el texto bíblico, el adorador debía adorar, perdón que repita tanto esta palabra, con sus diezmos y sus ofrendas en ese lugar específico. Era allí a donde él debía llevar justamente estos recursos financieros. Esto es importante, ¿no? Porque hoy en día podemos escuchar otro tipo de orientaciones como que tipo, hacé lo que tu corazón te dicte y podés usarlo en tal o cual cosa. No, la Biblia también declara que el uso que se le da al diezmo particularmente es justamente para el sostén del ministerio evangélico. En el caso del antiguo Israel vos tenías a los levitas. De todas las tribus de Israel, ellos eran los que no recibieron ni tierra ni nada. O sea, ellos solamente dependían de lo que el pueblo de Israel llevaba al santuario. Entonces el adorador llevaba allí sus diezmos y de allí se volvía a repartir para el sostén de los levitas. Claro, un puntito aquí que hay que tener en cuenta de paso. Si vos que estás mirando esto no estás muy relacionado con el sistema de diezmo y ofrenda de la Iglesia Adventista, yo quiero comentarte que los ministros tenemos la obligación de dedicarnos exclusivamente al ministerio. Es por eso que el Señor separa justamente el diezmo para este sostén. Así como tenemos pastores, también tenemos maestros, tenemos personas que se dedican exclusivamente a la obra del Evangelio. Y es para el sostén de esas personas y sus familias que se destinan estos recursos. Y vos podrías decir, pero ¿quién me asegura a mí que estos recursos serán bien utilizados? Bueno, tenemos por lo menos dos sistemas dentro de la Iglesia Adventista que nos dan cierta seguridad. Y cuando digo cierta, sí, donde hay seres humanos siempre existe la posibilidad de que algo salga mal. Ponele la firma. Bueno, volviendo a las dos seguridades que tenemos. Por un lado, tenemos toda una serie de reglamentos, políticas le llamaba la lección de escuela sabática. Tenemos reglamentos, pólizas, reglas que nos indican cómo se deben utilizar estos recursos. ¿Y cómo sabemos si se usan o no de esa manera? Bueno, tenemos una serie de auditorías que se hacen regularmente para ver justamente cómo se está utilizando estos recursos. Ahora, vos podrías decirme, ¿sabes qué? Yo no creo que estos seres humanos pecadores utilicen el dinero que yo estoy dando de la manera como tiene que ser. Estudiaste la lección de la semana pasada, ¿te acordás de Ana? ¿Te acordás de esta mujer que oró por un hijo y al final terminó llevando a ese hijo que Dios le dio al templo? Por más que en ese templo había corrupción y los sacerdotes, los líderes religiosos no tenían la más pálida idea de lo que era el evangelio, y aún así Ana llevó a su hijo allí.
Bueno, esa es la actitud que vos y yo deberíamos tener. Siempre existe la posibilidad de que algunos de estos recursos sean mal utilizados, pero yo quiero dejarte una seguridad bien interesante. El Señor es dueño de la iglesia y la auditoría que más debemos temer los que administramos estos recursos es justamente la auditoría que nos hace el Señor. Vos no te preocupes, vos hacé tu parte como adorador, que el Señor hará su parte tomando o llamando a cuentas a aquellas personas encargadas de administrar estos recursos. No podemos terminar este resumen sin hablar de Jesús, que es la persona correcta. Vos y yo podemos tener dudas de cualquier organización que hayamos conocido en nuestra existencia. Repito una vez más, perdona que insista mucho en esto, pero siempre cuando haya seres humanos involucrados en cualquier ecuación, las cosas pueden llegar a salir mal. Por otro lado, cuando hablamos de la mayordomía, del uso de los diezmos y de las ofrendas, nosotros hablamos de Jesús. Quien te pide que seas fiel es Dios, quien te pide que seas fiel es Cristo. Y vos podés decirme, ¿pero qué tiene que ver Jesús con todo esto? Bueno, el Señor te pide solo un poco, siendo que Él dio todo para que vos y yo podamos estar vivos hoy y podamos también soñar con la vida eterna. Recordá esto, los diezmos que nosotros devolvemos al Señor son utilizados justamente en la predicación del Evangelio, son utilizados para el sostén de esa obra mediante la cual muchas personas van a conocer la palabra del Señor. Es cierto que vos y yo hacemos nuestro papel ahí en el círculo en donde nos movemos, pero también es cierto que existen otras personas más allá, fuera de nuestro círculo. Y justamente estos recursos se utilizan para poder preparar personas, para poder tener toda una estructura que pueda ayudar a que llegue el Evangelio a esas personas. Y cuando te digo que Jesús es la persona correcta, yo quiero recordarte algo también. El acto de adoración que se da cuando entregamos los diezmos y las ofrendas es privado. Solamente el Señor conoce cuál es el monto exacto que deberías estar devolviendo. Vos me decís, pero pastor, ahí dice que es el 10%. Claro, pero solo Dios y vos saben cuánto es ese 10%, a cuánto equivale. Ni el tesorero, ni el pastor, ni nadie en la iglesia lo sabe. Así que por eso es que esta situación o esta cuestión de la mayordomía es algo tan íntima. Es algo realmente que habla de relación, de adoración, de reconocimiento de que el Señor es tu sustentador. Y cuando a veces entregar la parte que el Señor pidió implique dar un paso de fe porque, probablemente tengas algunas cuentas y tengas algunos planes hasta personales inclusive y haya que sacrificarlos para poder ser fiel. Bueno, cuando haces ese sacrificio, vos estás reconociendo que el Señor puede proveerte de todo lo que necesitas. Y por experiencia personal te digo, el Señor nunca falta a su promesa. El texto de Malaquías que habíamos hablado termina diciendo, probadme hoy en esto, a ver si no abro sobre vosotros la ventana de los cielos y derramo bendiciones hasta que sobreabunde. El Señor nunca te va a pedir algo sin darte algo a cambio también. Así que ten en cuenta esta promesa. Quiero terminar leyéndote una cita que estaba allí al terminar de la lección. Fue por el mismo Señor Jesucristo que dio su vida por la vida del mundo que este plan para dar sistemáticamente fue concebido. El que dejó los atrios reales, que dejó de lado su honor como comandante de las huestes celestiales, que vistió su divinidad de humanidad para enaltecer a la raza caída. El que por nuestra causa se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos a través de su pobreza, ha hablado a los hombres y en su sabiduría les ha dicho su propio plan para sostener a los que llevan su mensaje al mundo. Recordá esto, lo del diezmo y las ofrendas no es algo que se le ocurrió a tu pastor, es algo que está en la Biblia. Y si está en la Biblia, es palabra santa, literalmente. Que el Señor te bendiga y que sigas disfrutando de un excelente día.